Análisis de variaciones en el presupuesto por Saudini Martínez y Mercedes Ramírez. Ok, ¿qué es una variación presupuestaria? Una variación presupuestaria es el análisis de variación en cuanto referente al presupuesto. Es de suma importancia para la gestión financiera, ya que permite a las empresas mantener el control de sus operaciones, así como identificar áreas en las cuales se debe de mejorar para poder tomar mejores decisiones y alcanzar así los objetivos definidos de la empresa, ¿verdad? Este tipo de análisis ayuda a las organizaciones a mejorar el rendimiento e identificar las oportunidades potenciales. El análisis de variación presupuestaria existe para identificar las variaciones en cuanto al presupuesto, para identificar tanto pérdidas como ganancias dentro del presupuesto. Como bien sabemos, el presupuesto es una anticipación a todo lo que son los gastos reales a futuro. Como lo vemos aquí en esta gráfica, podemos observar la parte azul. La parte azul nos indica lo que se quedó presupuestado, que son un total de 105,000 quetzales para nuestro proyecto, ¿verdad? Pero vemos en la parte gris que son los gastos reales que se gastaron, valga la redundancia, dentro del proyecto. Como se puede observar en la gráfica, teníamos estipulado que para materia prima íbamos a gastar 50,000 quetzales. Como vemos, se gastaron en gastos reales 50,000 quetzales. Pero ojo, vemos en pago de honorarios que se estipularon pagar 35,000 quetzales y en gastos reales se gastaron 40,000 quetzales. Quiere decir que hubo una diferencia de 10,000 quetzales. 5,000 quetzales. En gastos varios tenemos estipulado que íbamos a gastar 20,000 quetzales y lo que gastamos en realidad fueron 25,000 quetzales, una variación de 5,000 quetzales. En total, se estipuló en el presupuesto que íbamos a ganar 105,000 quetzales y se pararon gastando 115,000 quetzales, es decir, que hubo una varianza de 10,000 quetzales dentro de nuestro presupuesto a comparación de los gastos reales. Esto quiere decir que probablemente se tuvieron que trabajar horas extras, se tuvo que contratar a personal extra. Hay diferentes situaciones dentro del presupuesto que hacen que estos gastos varíen. Por lo tanto, hay una variación de presupuesto a gastos reales. En este caso, hay una pérdida de 10,000 quetzales, que es pues bastante dinero significativamente. Por eso es que tenemos que implementar el análisis de variación de costo. Existen diferentes métodos, los cuales serán explicados también a lo largo de la presentación. El análisis de variación de presupuestaria proporciona información clave sobre el desempeño de un proyecto. Debemos de monitorear y analizar las variaciones frecuentemente para que los gerentes de proyecto puedan evaluar qué tan bien están progresando o no el proyecto en términos de control de costos. Al evaluar periódicamente un proyecto, podemos evaluar el desempeño del proyecto mediante el análisis de variación presupuestaria. Los gerentes de proyecto pueden tomar medidas preventivas para saber abordar dichos problemas que se encuentran en medio de este proceso. Existen 4 tipos de variaciones presupuestarias, las cuales son desviaciones favorables. Estas desviaciones favorables son cuando el costo real es menor al costo del presupuestado. Se conoce como variación favorable. Pueden ocurrir variaciones favorables debido a factores como utilización eficiente de los recursos. Quiere decir que si en nuestro anterior ejemplo hubiéramos presupuestado 105,000 quetzales y en gastos reales nos hubiera reflejado que gastamos en realidad 90,000 quetzales, tenemos una ganancia de 10,000 quetzales, ¿verdad? Entonces estas son las desviaciones favorables. Desviaciones desfavorables. Las variaciones desfavorables ocurren cuando el costo real excede el costo del presupuesto.
Las variaciones desfavorables pueden deberse a varios factores como aumentos inesperados de precio, cambios de alcance, retrasos o asignación ineficiente de los recursos. Tal y como vimos en el ejemplo anterior, pueden haber desviaciones, varianzas que no favorecen al proyecto en sí. Variaciones de planificación. Las variaciones de planificación ocurren cuando hay una diferencia entre costo presupuestado originalmente y el costo presupuestado revisado. Estas variaciones pueden surgir debido a cambios en el alcance del proyecto, el cronograma o requisitos de recurso. Variación de eficiencia. Las variaciones de eficiencia miden la diferencia entre la cantidad real de recursos utilizados y la cantidad presupuestada. Estas variaciones son particularmente relevantes en proyectos donde los recursos como la mano de obra o los materiales están directamente vinculados al costo del proyecto, ¿verdad? Pueden variar en mano de obra, tal y como lo vimos anteriormente. Puede ser que necesitemos más trabajadores para poder sacar a bordo el proyecto, puede ser que necesitemos materia prima, puede ser que necesitemos trabajar horas extras, ¿verdad? Son variaciones que pueden ser causados por diferentes factores dentro del presupuesto. También existen dentro de las variaciones presupuestarias métricas, las cuales podemos utilizar para prevenir este tipo de variaciones. Como bien se los decía al principio, el presupuesto y este análisis nos va a ayudar a minorizar ciertas variaciones dentro del presupuesto, pero por supuesto que siempre van a haber pequeñas diferencias, ¿verdad? Una de las métricas es variación de costos. La variación de costos se mide con la diferencia entre el costo real incurrido y el costo planificado para una tarea de proyectos específico y se calcula restando el coste planificado del coste real, ¿verdad? Vemos un ejemplo: si el coste planificado para una tarea es de 10,000 quetzales y el costo real es de 8,000, la variación del costo sería de 2,000, ¿verdad? Entonces, variación de costo es igual a 8,000 menos 10,000, obteniendo la variación de costo. Variación de cronograma. La variación de cronograma mide la diferencia entre el progreso real de una tarea o proyecto y el progreso planificado. Se calcula restando el progreso planificado del proyecto real. Vemos un ejemplo: si el progreso planificado para una tarea es del 50% y el progreso real es del 60%, la variación del cronograma sería del 10%, ¿verdad? SB es igual a 60% menos el 50%. Índice de desempeño de costo. El índice de desempeño de costo es una relación que mide la eficiencia de la utilización de costos en un proyecto. Se calcula dividiendo el valor ganado, es decir, el valor del trabajo completado, por el costo incurrido. Y vemos un ejemplo: si el valor ganado es de 10,000 quetzales y el costo real es de 12,000, el índice de desempeño de costo sería el 8,83%, y abajo vemos la fórmula, que sería índice de desempeño de costos igual a 10,000 dividido 12,000. Índice de desempeño de cronograma. El índice de desempeño de cronograma es una relación que mide la eficiencia de la utilización del tiempo en un proyecto. Se calcula dividiendo el valor ganado por el progreso planificado. Vemos el ejemplo: si el valor ganado es del 60% y el progreso planificado es del 50%, el índice de desempeño de cronograma sería el 1,2, ¿verdad? Entonces estas son pequeñas métricas, pequeñas fórmulas que podemos ir utilizando dentro de nuestro presupuesto conforme vayamos trabajando. Al utilizar estas métricas vamos a ir viendo estas pequeñas variaciones. Ya con estas variaciones que vamos a tener que analizar periódicamente, podemos ir modificando nuestro proyecto, modificando nuestro presupuesto según lo amerite, ¿verdad? Continuamos con mi compañero. Basándonos en el ejemplo que la compañera expuso, pues para poder evaluar de una mejor forma este presupuesto, tenemos la gestión del valor ganado. Y esta es una metodología que gestiona los proyectos, además de evaluar el proceso integrando las programaciones, los costos y alcance. Además de esto, para que esta gestión pueda tener éxito, debe basarse en 5 fundamentos claves. Tenemos el primer fundamento, que es la organización y el alcance del proyecto. Este se basa en una matriz de asignación de responsabilidades para definir el qué, quién, cómo y por qué el proyecto.
Tenemos la segunda, que sería la planificación, programación y presupuesto. Aquí se establece una línea base del proyecto, asignando presupuestos, costos y midiendo el progreso a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Tenemos también la contabilización de costos reales, que esta pues realiza un seguimiento preciso de los costos, ¿verdad?, reales, además de la contabilización oportuna de acumulaciones para calcular el valor ganado. Otro de los procesos es la contabilización, es el análisis e informe del desempeño del proyecto. Este calcula, comunica y además revisa que los rendimientos de los indicadores estén en los parámetros exactos. Tenemos también como último paso, que es la revisión y mantenimiento de datos. Y acá pues se revisa la línea de base en caso de que los cambios autorizados del costo o de los programas tengan alguna variación, ¿verdad? Tenemos los beneficios que nos puede otorgar esto, es mapear el trabajo con costos y reduciendo las incógnitas en factores cuantificables. Además de esto, podemos comparar con la línea base y crear un marco basado en datos para intervenir anticipadamente y generar visibilidad y responsabilidad. Entonces, bien, ¿qué es la gestión del valor ganado? Pues esa es una herramienta que nos ayuda a mejorar la toma de decisiones, anticipando los problemas y garantizando el éxito del proyecto. Siguiente, por favor. Tenemos los pasos para realizar un análisis de variación presupuestaria. Tenemos como primer paso, que es establecer los objetivos presupuestarios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que debemos contar con un presupuesto inicial sólido que establezca metas claras para los ingresos, gastos y otros parámetros financieros. Tenemos el paso número 2, que es comparar los resultados reales con los presupuestados. Acá pues se comparan los resultados financieros reales, como los ingresos, los costos, o bien pueden ser también gastos, con los presupuestados para el mismo periodo de tiempo. El paso número 3, identifica las variantes entre los resultados reales y los presupuestados. El siguiente paso es analizar las causas de las variaciones, que son cuáles son las razones que causan las variaciones identificadas. El siguiente paso es evaluar el impacto y la importancia de las variaciones. Estas corresponden al impacto financiero y operativo de las variaciones identificadas. El siguiente paso es tomar acciones correctivas, pues luego del análisis realizado, detallado anteriormente, se toman medidas correctivas para abordar las variaciones más significativas, las cuales, ¿verdad?, pueden incluir en ajustes en la planificación futura, cambiando las operaciones, revisando las políticas y los procedimientos anteriores, ¿verdad? Y como último paso tenemos el actualizar el presupuesto, ¿verdad? Y acá pues se actualiza todo el presupuesto luego de realizar el análisis de las variaciones y las acciones correspondientes. También tenemos las estrategias para gestionar y controlar las variaciones presupuestarias. Acá tenemos una de las estrategias principales, es monitorear y revisar periódicamente el desempeño del presupuesto, ¿verdad? La clave aquí es monitorear, ¿verdad? Revisar constantemente el desempeño del presupuesto y lo que implicará compararlos periódicamente, ¿verdad? Gastos, ingresos reales con los montos presupuestados, ¿verdad? Un ejemplo de esto puede ser si en un proyecto se detecta que se gasta constantemente en exceso en un área en particular, pues el director del proyecto puede investigar la causa y realizar los ajustes correspondientes para evitar mayores variaciones. Tenemos otra de las estrategias es identificar las causas fundamentales de las variaciones. ¿Qué quiere decir? Que debemos realizar un análisis exhaustivo de los factores que contribuyen a las variaciones. Por ejemplo, si un proyecto tiene costos más altos de lo previsto, el director del proyecto debe profundizar las razones detrás del aumento. Luego, al comprender las causas, debe implementar acciones inmediatas y correctivas apropiando para mitigar las variaciones futuras. Tenemos la siguiente estrategia, que es implementar medidas de control de costos.
Y esto pues implica establecer límites de gastos y monitorear de cerca cómo se están utilizando los recursos. La siguiente estrategia es comunicarse y colaborar con las partes interesadas. Prácticamente aquí deben de trabajar en equipo los gerentes de proyecto, con los miembros del equipo y las partes interesadas, para que puedan garantizar que todos estén al tanto de los objetivos y de las limitaciones del presupuesto. Tenemos que es, como último paso para las estrategias, utilizar la previsión y la planificación de escenarios. Utilizando el historial de datos y considerando posibles eventos, pues los gerentes de proyectos pueden crear pronósticos, además de escenarios que puedan ayudar a anticiparse a las posibles variaciones presupuestarias. Por ejemplo, si un director de proyecto detecta un posible aumento en el precio de las materias primas, se pueden desarrollar planes de contingencia apropiados para abordar la posible variación. Y pues en conclusión, ¿verdad? Podemos decir que todas estas estrategias, todos estos pasos y todos estos métodos, ¿verdad? De la gestión del valor ganado, pues son una herramienta poderosa que nos ayuda a proporcionar una visión integral del desempeño de un proyecto y el tiempo y el costo. Debemos ser exactos para poder seguir al pie de la letra los fundamentos clave para que las organizaciones puedan mejorar en su toma de decisiones y anticiparse a problemas potenciales y garantizar de esta forma la entrega exitosa de los proyectos dentro del presupuesto y el plazo establecido. Exactamente, concordando con mi compañero, totalmente de acuerdo. El análisis de variación presupuestaria pues se tiene que implementar en cada proyecto puesto llevado a cabo, ya que es necesario analizar detalladamente cada gasto, cada reajuste del presupuesto, porque existen diferentes factores que muchas veces no son a causa del proyecto en sí, sino son factores externos, ¿verdad? Como por ejemplo una variación en costos de materia prima, puede ser trabajar horas extra, ¿verdad? No calcular bien el tiempo de producción puede ser otra variación dentro del presupuesto. ¿Qué nos conlleva trabajar horas extra? Probablemente tener en cuenta transporte, tener en cuenta gastos de luz, gastos extra de agua que no se tenían pues presupuestados. Entonces existen muchas variaciones dentro de un presupuesto y por ello es de que debemos implementar siempre un análisis exhaustivo para detectar las variaciones dentro de nuestro presupuesto, ¿verdad? Esto ha sido